Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy, como sabéis, este canal es un canal en el cual comentamos muchas encuestas electorales. Estamos teniendo las últimas semanas, pues todos los lunes, el análisis de los electopaneles de Electomanía, que ya sabéis que es la mejor empresa demoscópica fuera de periodo electoral. Pero en el día de hoy vamos a comentar una encuesta que salió ayer viernes, que revolucionó un poco el tablero político, que fue tendencia en redes sociales, que fue el barómetro del mes de septiembre de Metroscopia, que quiere decir que hacen distintos barómetros electorales cada mes. Y refleja lo siguiente, y ya lo estaréis viendo en pantalla. Vox con 64 escaños y subiendo, pasa del 13 al 17,5% de los votos en 2 meses, es decir, 4,5 puntos de ganancias desde que Santiago Abascal anuncia la moción de censura, y estaría a pocos pasos de ese empate técnico o de ese sorpaso con el Partido Popular, que es algo que yo llevo defendiendo y yo llevo anunciando ya varias semanas, y es que Vox de aquí a un par de meses ya va a estar por delante del partido de Pablo Casado. Hay que decir, o hay que empezar diciendo, esto es muy importante, que Metroscopia es una empresa demoscópica que tiene un poll check del 3,7 sobre 10, mientras que, por ejemplo, los electopaneles de Electomanía tienen casi un 8, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que esta encuesta nos la podemos creer más o menos. Yo ya he dicho muchas veces que si mañana hubiese elecciones, por supuesto que Vox estaría por encima de los 60 escaños, sin ningún problema, incluso podría estar cerca de los 70, viendo la deriva a la cual se va a España, pero hay que ser consciente de que mañana no vamos a tener elecciones. Ni las elecciones van a ser el mes que viene, ni van a ser dentro de 2, ni van a ser dentro de 3. Todo al fin y al cabo va a depender si se aprueban los presupuestos o no. Si se aprueban los presupuestos, se acaba la legislatura, y si no se consiguen aprobar presupuestos, pues seguramente tuviésemos elecciones en el mes de abril o en el mes de mayo, ¿no? Cuando la crisis social, la crisis territorial, la crisis sanitaria, la crisis económica, cada vez va a ser peor y cada vez va a ser de aupa. Y ya sabemos que es triste decirlo, pero cuanto peor le vaya a España, pues mucho mejor le va a venir a Vox, y muchos más diputados va a conseguir sacar para tratar un poco de salvar los resquicios de nuestra nación. Y como también siempre he dicho, es necesario tocar fondo, es necesario hundirnos de verdad para tratar después de renacer como el ave fénix, en este caso gobernados no por este gobierno criminal de la muerte y la mentira, y que esta gentuza no vuelva a tocar poder nunca más. Por tanto, sí que es cierto que, hombre, hay que ser un poco cauteloso, ¿no? Y esperar al electopanel del domingo para ver si efectivamente Vox ya está incluso por encima del 17% y cerca del 18% para poder valorar esa subida o no. Pero como siempre hemos comentado, ya sabéis que lo importante en estas encuestas no es el número de escaños, no es el porcentaje concreto, sino que son las tendencias. Y claramente el partido de Santiago Abascal pues tiene una tendencia ascendente, mayoritariamente desde que en el mes de julio anunciase esa moción de censura, que va a ser presentada estos últimos días de septiembre. Ya sabéis que quien la va a defender es Ignacio Garriga, el candidato será Santiago Abascal, y probablemente se debata en el Congreso de los Diputados a mediados de octubre aproximadamente. Dependerá un poco del calendario parlamentario, ¿no? Por tanto, lo dicho, esta encuesta salió ayer y realmente pues armó un revuelo muy interesante desde el ámbito político, porque es la encuesta que mejores resultados le daba a la formación de Santiago Abascal, algo que evidentemente esto es obvio y esto es normal. Hay que decir que el propio partido lo resaltó en redes, en Twitter, lo estaréis viendo. En Vox no nos creemos las encuestas, pero sí tenemos claro que una mayoría de españoles están hartos de este gobierno de la miseria y la mentira, porque también se hizo eco de esta encuesta el medio de comunicación Libertad Digital. Vox se dispara, Podemos se hunde, según una encuesta de Metroscopia. Incluso el propio Iván Espinosa de los Monteros. Nos tomamos todas las encuestas con la máxima cautela, pero no cabe duda de que gracias a gente como tú, las ideas de Vox son cada vez más conocidas y más nos apoyan. Lo que hay que tener en cuenta, y es un sentir de la calle, es que la gente está harta de este gobierno, y es algo que es obvio y es algo que es normal. Incluso hasta votantes socialistas que no sean tan sectarios, ¿no? Que lamentablemente hay muy poquitos, pero bueno, alguno hay, pues está harto de todas las concesiones que este gobierno le está haciendo a los golpistas, le está haciendo a los proetarras, le está haciendo a los comunistas de Unidas Podemos para poder aprobar los presupuestos. Porque que nadie nos engañe, quien realmente está dirigiendo el cotarro no es el Partido Socialista. Quien está defendiendo, quien está determinando qué políticas se hacen y qué intereses hay que defender es Unidas Podemos, es Esquerra Republicana y es Bildu. Es decir, que estamos
en manos de los enemigos de España, estamos en manos de aquellos partidos políticos que quieren romper España, destruir España, acabar con la monarquía parlamentaria, acabar con el régimen constitucional, con la convivencia y volver a un clima guerra civilista. Y a eso se ha tenido que ir también el Partido Socialista, mejor dicho el PS, el partido de Pedro Sánchez, porque no es obrero, no es español y no es socialista, directamente es Pedro Sánchez, que se ha tenido pues que abrazar a estas políticas radicales, pues para tratar un poco de mantenerse en la poltrona, de mantenerse en Moncloa, de seguir con el Super Puma, de seguir con el Falcon y de poder aprobar presupuestos que lo único que van a provocar es la ruina de España. Dicho lo cual, como he dicho hace 2 minutos, es necesario hundirse y es necesario tocar fondo para que este país pueda volver a salir hacia adelante. Por lo tanto, es verdad que las encuestas hay que valorarlas con máxima cautela, sobre todo de una empresa demoscópica, pues que no es que tenga un poll check muy elevado, el poll check es, por así decirlo, la calidad demoscópica de de las distintas encuestas, pero yo creo que en el electopanel del domingo, que probablemente analicemos el lunes, también siga reflejando un importante ascenso de la formación de Santiago Abascal, que ya está por encima garantizado el 16% y según esta encuesta, pues estaría en el 17,5%. Hay que decir, ahora veremos el reparto de escaños, ahora veremos un poco los porcentajes, que esto es muy interesante, la evolución, fijaos, desde el mes de julio. Desde el mes de julio vemos como el Partido Socialista sigue teniendo una caída descendente, aunque lamentablemente pues seguirá siendo el partido más votado. El Partido Popular es quien más pierde desde el mes de julio. La verdad es que estos últimos meses no le han sentado muy bien, algo lógico porque los movimientos del partido de Pablo Casado no se entienden. Vox tiene un crecimiento espectacular desde que Santiago Abascal anuncia la moción de censura, es decir, desde que Santiago Abascal dice este gobierno de la muerte y la mentira hay que echarlo de alguna manera y hay que intentar todos los instrumentos constitucionales y legales que tengamos a nuestro alcance, y uno de ellos es la moción de censura, y de ahí que la gente diga, oiga, el Partido Popular no hace nada, nos estamos muriendo, nos vamos a ir a la mayor absoluta ruina con esta gentuza en las instituciones, hay que tratar de echarlos de alguna manera, y quien sale reforzado evidentemente es Vox, Unidas Podemos también en caída constante, y luego Ciudadanos, que sí que es cierto que marca sus peores porcentajes por una sencilla razón, porque la gente está viendo cómo Inés Arrimadas le da exactamente igual que el gobierno quiera indultar a golpistas, le da exactamente igual que el gobierno pacte con los proetarras de Bildu, le da exactamente igual que el gobierno impida acudir a o que Felipe VI pueda acudir a Cataluña, o le da exactamente igual que Alberto Garzón ataque a Felipe VI y diga que Felipe VI está pensando, o quiere dar un golpe de estado cuando quien está acabando con la Constitución, con el régimen constitucional y con la monarquía parlamentaria es precisamente el gobierno de España. Y la gente ve que eso a Inés Arrimadas le importa una mierda, quiere seguir negociando los presupuestos porque, no sé, creo que busca un carguito en el Partido Socialista. Y de ahí que evidentemente pues esté marcando los peores porcentajes de intención de voto. Si vemos aquí en este caso los porcentajes, habría un empate exactamente idéntico a la coalición de gobierno PSOE Unidas Podemos con el 38,5%, Partido Popular Vox también tendría el 38,5%. El Partido Socialista seguiría ganando, ya sabemos que es muy triste, lo hemos dicho muchas veces, es cierto que se ve beneficiado por la caída de Unidas Podemos, porque a Unidas Podemos le van a votar los 4 fanáticos y los 4 locos que le quedan, ¿no? Y el resto pues probablemente vaya al Partido Socialista para impedir que pueda gobernar la mega hiper ultra super extrema derecha con dosis de mega hiper ultra franquismo, ¿no? Que es un poco pues la caricatura que han provocado tanto el gobierno de España como los medios de comunicación. De ahí pues que mucha gente vote al Partido Socialista, no sea que gobierne la derecha, me encuentre en un trabajo y yo no pueda seguir viviendo de paguitas mientras me rasco la barriga en el sofá. Es muy triste que tengamos 50.000 muertos, es muy triste que haya caído el PIB un 18,5%, es muy triste que vayamos a tener un 30% de paro estos próximos meses, es muy triste que vayamos a tener 10 millones de parados estos próximos meses, es muy triste saber que vamos a tener una crisis social, una crisis territorial, una crisis política, una crisis sanitaria y una crisis económica brutal estos próximos meses y que aún así el Partido Socialista siga ganando las elecciones, lo que demuestra un poco pues la manipulación de los medios de comunicación, la modificación del relato y que la gran mayoría del pueblo español lamentablemente no se informa por redes sociales, sino que se informa por los grandes medios de comunicación, sigue viendo televisión espantosa, sigue viendo La Sexta, donde realmente manipulan, cambian el relato y dicen que el gobierno no lo podía saber, que el gobierno lo ha hecho bien, algo radicalmente falso y a lo que es radicalmente mentira, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el gobierno no va a poder tapar la miseria económica, el hambre y la destrucción que va a sufrir España estos próximos meses, por mucha propaganda que se hagan en los medios de comunicación o por muchas subvenciones que den a sus chiringuitos de confianza. No van a poder tapar el hambre que mucha gente va a sufrir en España,
o el bolsillo al que van a tocar a muchos españoles con una brutal subida de impuestos. Y claro, cuando te tocan el bolsillo, cuando pasas hambre, cuando no llegas a fin de mes, cuando tu salario se reduce, pues ahí ya es cuando la gente deja de votar al Partido Socialista. Lo que yo espero es que cuando la gente deje de votar al Partido Socialista y la derecha gobierna España en las próximas elecciones, porque estoy convencido de que la derecha gobernará España en las próximas elecciones, espero que la derecha lo haga bien, no haga como Mariano Rajoy en 2011, para evitar que la izquierda vuelva a tocar poder nunca más. Y hay que hacer las cosas bien. Y eso incluye, por supuesto, derogación de leyes sectarias, control de medios de comunicación, de la educación, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que cuanto más nos hundamos, cuanto más fondo tocamos, menos opciones tendrá la izquierda de gobernar una vez que haya pasado la legislatura de la derecha. Y, por supuesto, la crisis económica en la cual nos metemos, evidentemente, es mucho más grave de la que tuvimos que sufrir en 2008. Por lo tanto, no sabemos muy bien cuáles van a ser los efectos económicos que vamos a sufrir, pero sabemos que, por supuesto, estos próximos meses va a ser una época de contracción económica muy, muy, muy grave para España, ¿no? Respecto a la formación de Abascal, evidentemente sigue subiendo, en un par de meses ya estará por delante del Partido Popular, algo que es obvio, algo que es lógico, algo que es normal, está en el sentir de la calle, porque la gente lo que verdaderamente quiere es una oposición que se oponga a este gobierno, y el Partido Popular pues no se lo está dando, y quien lo está dando es Vox, con el anuncio de la moción de censura, y con un montón de medidas, de proposiciones de ley que son de sentido común, como por ejemplo la ilegalización de los partidos golpistas que deciden el futuro de España cuando no tienen ni 1 millón de votos. Mientras que, bueno, el Partido Popular, desde que pone a Cuca Gamarra, desde que se pone las rodilleras, desde que se pone los complejos, y sí que es cierto también que ha tenido muchas oportunidades, y muchas las ha perdido, ¿no? Y luego encima que no va a apoyar la moción de censura, o cada vez que se propone una ley en el Congreso en materia de Franco o en materia de memoria histórica, se abstienen, o sea que le llamen franquistas y se pongan a llorar, a diferencia de Adolfo Suárez o del hijo de Adolfo Suárez en el Congreso, que siempre se opone al voto del Partido Popular en estas materias, pues evidentemente la gente ve que el PP no es un partido de confianza, la gente ve que el PP, pues bueno, pues realmente pues ya no hace una verdadera oposición, y por mucho de que ahora digan pues que van a ir al Tribunal Supremo a recurrir los indultos de los golpistas y demás, cuando Vox lo anunció mucho antes, pues realmente ya no llama la atención. Y sinceramente es un partido, el Partido Popular, y yo lo siento mucho, pero que lo que le queda es el partido, o sea, le queda el voto de la gente que le vota toda la vida, de los jubilados y demás, pero la gente joven, por supuesto, no está en el Partido Popular, que ha decepcionado muchas veces. Y luego, respecto al hundimiento de Unidas Podemos, es normal. Al fin y al cabo, Unidas Podemos, aparte de toda la financiación de Venezuela, de Irán, de Cuba, aparte de todo el caso Dina, aparte del caso Plon, en el cual vive el Coletas, que dice que la Guardia Civil no sirve para nada, pero sin embargo tengo a 20 guardias civiles en la puerta, porque si no me lo ocuparían y me echarían a gorrazos al día siguiente. Hemos visto los últimos ataques a la corona, hemos visto cómo Unidas Podemos tiene un clima guerra civilista, revanchista, que lo único que busca es destruir la monarquía parlamentaria, acabar con la Constitución e instaurarnos en una república bananera, que es lo que hay en Venezuela, asesores de Unidas Podemos. Por lo tanto, sí que es cierto que ya Unidas Podemos lo veo demasiado nervioso, porque ve las encuestas, porque sabe que no le va a votar absolutamente nadie, salvo 4 fanáticos que quedan en su partido, que no van a votar a este comunismo atroz y terrorífico, que es lo que nos quiere meter Pablo Iglesias en España, y lo único que se hacen es dedicar a atacar a las instituciones, entre ellos la monarquía parlamentaria, que es lo que ha dado estabilidad a España. Y lo que tienen que saber Unidas Podemos y Alberto Garzón y Pablo Iglesias, después de los ataques en el día de ayer a su majestad el rey don Felipe VI, es que hay millones de españoles que van a seguir defendiendo la monarquía parlamentaria, que van a defender la monarquía constitucional, que van a defender el régimen constitucional y el régimen de derechos y libertades que tenemos en España, gracias a precisamente haber acabado con el comunismo radical y evitar que el comunismo radical pudiese seguir gobernando más allá de la Segunda República, que lo único que hubiese traído sería la destrucción a España. Ya vemos lo que pasa en Europa, los países que se consiguen quitar el cáncer político del comunismo, como Polonia o Hungría, la izquierda desaparece. Pues Unidas Podemos tiene que ser consciente de que hay millones de españoles que van a seguir defendiendo sus instituciones y que hay millones de españoles que no van a permitir que esta gentuza, que estos bolivarianos, que estos indigentes mentales, que estos inútiles y que esta basura humana, que lamentablemente, y lo siento mucho, es lo que representa Unidas Podemos, estas alimañas, no van a permitir millones de españoles que puedan trocear España, que puedan acabar con sus instituciones y que realmente pues acaben con la nación más antigua del mundo. Y no solamente millones españoles, por supuesto las fuerzas de seguridad, por supuesto las fuerzas armadas no van a permitir tampoco estos intereses, obviamente pues muy malos para España, de derrocar a la monarquía y encima no por vía legal o por vía política o por vía democrática porque no le dan los números. Aún así yo ya, y esto lo he dicho yo creo que más de una ocasión,
que realmente todas estas verborreras, ¿no?, del gobierno de España, que si fuera la monarquía y que si queremos una república, pues no es más que para crispar el ambiente, no es más que un ambiente guerra civilista y de odio, ¿no? Pues ahora atacamos a Isabel Díaz Ayuso y convocamos manifestaciones porque nos quieren enfrentar ricos y pobres. Al fin y al cabo, como la guerra de clases no les funcionó antes, pues ahora nos quieren enfrentar entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heteros, entre los animalistas y los que comemos carne, los barrios ricos y los barrios pobres, porque al fin y al cabo necesitan Unidas Podemos el enfrentamiento constante, ¿no? Y monedero, que por la mañana se va a manifestar en un barrio pobre y por la tarde se va al restaurante más lujoso del barrio Salamanca, pues evidentemente ya no engañan a nadie, Unidas Podemos no engaña a nadie y Unidas Podemos es un partido que está en franca decadencia y está en descomposición, y es necesario pues que esta gentuza salga de las instituciones, este cáncer político, pues para que las instituciones se limpien de semejante gentuza. Si vemos el reparto de escaños, ya vemos cómo la coalición, la suma de Partido Popular y de Vox, pues sí que es cierto que ya está por delante respecto a Unidas Podemos y el Partido Socialista. Podemos perdería 10 diputados, la verdad es que sería un hundimiento bastante importante, aún así yo creo que va a estar por debajo de los 20 escaños sin ningún problema en el caso de que hubiese mañana elecciones. Y luego por el lado de la derecha, pues vemos cómo Vox ganaría 12 diputados respecto a las elecciones del 10 de noviembre, el Partido Popular perdería 1, la suma sería de 152, 2 tiene Navarra suma 154, Foro Asturias en este caso no sacaría ninguno. Es cierto que, como veis, los partidos minoritarios tienen una interrogación por la sencilla razón de que Metroscopia no hace por así decirlo, no hace una extrapolación de escaños a los partidos minoritarios, solamente hace una extrapolación de escaños a los partidos grandes, al Partido Socialista, al Partido Popular, a Vox, a Unidas Podemos. Ciudadanos tendría 8 escaños, quiere decir que perdería en este caso, pues, perdería diputados respecto al 10 de noviembre. Es cierto que la suma entre Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Navarra suma, pues en este caso serían de 162 escaños. Quiere decir que estarían a 14 de la mayoría absoluta, estarían mucho más cerca de la mayoría absoluta que la coalición de gobierno PSOE Unidas Podemos, que tendría 146, más un diputado que tendría Más País 147, pues estarían muy lejos de la mayoría absoluta. De hecho, sería imposible con estos números que la coalición de gobierno pudiese gobernar y pudiese tener una legislatura tranquila. Por eso, viendo estos números, la única opción posible sería una gran coalición Partido Socialista, Partido Popular, aunque claro, con Pedro Sánchez esto es imposible, porque Pedro Sánchez ha llevado al Partido Socialista a unos niveles de radicalización comunista y sectaria, con Adriana Lastra como portavoz diciendo que el Código Penal tiene 200 años cuando es del año 95, Salvador Illa enfrentándose a la Comunidad de Madrid. Bueno, un gobierno que es un auténtico desastre, ¿no? Y evidentemente con este Partido Socialista no se puede negociar y no se puede pactar absolutamente nada, pero con estos números obviamente pues la coalición de gobierno lo tendría prácticamente imposible para gobernar. Lo mismo es así Partido Popular Vox, que estarían a 14 diputados de la mayoría absoluta, aunque siempre hemos decidido que yo dudo mucho si Partido Popular y Vox suman mayoría absoluta, por ejemplo. Yo espero que llegasen a un acuerdo y si el Partido Popular queda adelante, pues Casado presidente y Santiago Abascal vicepresidente. Bien, ahora bien, si Vox y Partido Popular suman mayoría absoluta, porque Vox le da el sorpaso al PP y consigue quedar por delante, a lo que es lo que yo creo que va a ocurrir, sinceramente dudo mucho que el Partido Popular le diese la presidencia a Santiago Abascal. Y por lo tanto antes son capaces de irse con el PSOE, con Ciudadanos, formar un tricentrito progre en el cual el presidente sería Albert Rivera, ¿no? Que ya sabéis que está ahora pasando por los platós de televisión, quiere volver a la política por mucho que diga que no, para luego mostrarse como un candidato moderado de aquí a unos meses. O si no, guardad este vídeo, cuando dentro de 7 meses Albert Rivera se presente como el candidato de la moderación para este tricentrito progre, porque si Vox y el PP suman mayoría absoluta y Vox está por delante, dudo mucho que el Partido Popular le diese la presidencia a Santiago Abascal. También Vox podría decir, renuncio a la presidencia y se la dio al Partido Popular, y eso sería una jugada maestra, ¿no? Pero bueno, esto ya nos estamos poniendo en bastantes cábalas, en un futuro pues lejano, cuando, siendo serios, pues lo importante son 3 cosas. En primer lugar, lo importante es el futuro de España, de aquí a medio plazo. Sabemos que la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social y la crisis territorial es muy grave. En segundo lugar, lo importante es seguir defendiendo a España, seguir defendiendo las instituciones, la monarquía constitucional y el régimen constitucional y la monarquía parlamentaria. Es necesario, pues, defender realmente la estabilidad que han dado a España. Y luego, en tercer lugar, y en el ámbito puramente de las encuestas y demoscópico, vemos como Vox sigue subiendo en intención de voto, ya es un crecimiento ascendente, y es obvio, es normal, porque es la única oposición a este gobierno de la muerte y la mentira. Sinceramente no veo ninguna razón para no apoyar la moción de censura, señores del PP, señores de Ciudadanos, señor Revilla, Canarios, Teruel, me da igual, partidos políticos que se hagan llamar constitucionalistas, no hay ninguna razón para no apoyar la moción de censura. Y evidentemente el crecimiento de Vox pues es una muy buena noticia, porque es la única formación política que verdaderamente puede salvar a España, o pueda salvar los resquicios
que queden en España después de este nefasto gobierno de Partido Socialista Unidas Podemos. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Hoy que tenemos el análisis electoral el sábado por esta encuesta de Metroscopia, que como ya he dicho, nos lo podemos creer más, nos lo podemos creer menos, pero sí que es cierto que muestra pues aspectos bastante interesantes. Y como siempre, si os ha gustado, le podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Instagram, Twitter, listas de reproducción, correo de contacto y demás. Y ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.